Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Pues bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios de este día. Vamos a iniciar poniéndonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones para que realmente estemos sensibles, sepamos escuchar tu palabra, acogerla con amor y vivirla en el día a día con las personas que nos rodean. Gracias, Señor, por esa presencia viva tuya y danos lo que tú sabes que necesitamos para vivir realmente como tú quieres. Confiando en tu presencia, en tu amor y en tu fidelidad, nos dirigimos a ti diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues la semana pasada estuvimos meditando sobre la santidad, sobre cómo somos invitados por el Señor a que nuestra vida, pues no olvidemos a qué fuimos llamados, a qué somos invitados y cada día a luchar mientras estamos en este peregrinar, en esta tribulación, pues ir viviendo según la voluntad de Dios. No es fácil, pero sabemos que el Señor está con nosotros y Él nos ha dado la capacidad, ha dado la gracia de vivir esta santidad y alcanzar la santidad plena, que es gozar de la presencia del Señor. Ahora el tema de catequesis de este día es: el Espíritu Santo nos impulsa a decir sí al Padre. Nuestro objetivo es reconocer que el Espíritu Santo nos da la capacidad de agradar al Padre como Jesús lo hizo, para que realizando su voluntad experimentemos la paz como un don de su amor. Bien, pues vamos viendo cómo a través del Espíritu Santo pues nos mueve, nos impulsa, nos recuerda para hacer la voluntad de Dios, para descubrir cuál es el deseo de Dios y también para motivarnos y poder ser agradable a los ojos de Dios, claro, con nuestras obras. Entonces ahí está el Espíritu Santo presente en nuestra vida para ayudarnos y no perder esa gracia de ser hijos de Dios y de hacer la voluntad del Padre. Bien, partiendo de la vida, nos hacen una pregunta aquí que dice: ¿qué significa la ley? Pues yo creo que todos nosotros tenemos esa experiencia. ¿Y qué entendemos por ley? Pues la ley es una orden dictada por las autoridades competentes. Se manda o se prohíbe algo. Se trata de un precepto en el que se manda en consonancia con la justicia, cuyo cumplimiento conlleva a una sanción. Entonces, pues tenemos que cumplir estas leyes, son normas dictadas para el bien nuestro y para el bien de los demás. Todas las leyes nos ayudan a tener una mejor forma de vida, respetar a los demás y que haya una armonía entre nosotros. Pero también cuando no se cumple esta ley, cuando desobedecemos, pues también hay una sanción, ¿verdad? Para que nosotros nos demos cuenta que es importante esta ley, que nos ayuda a vivir bien con los demás, que nos ayuda a tener también una calidad de vida mejor, porque si vamos respetando estas normas, estas leyes,
puestas por las autoridades competentes es para un bien nuestro. También podemos preguntarnos, ¿para qué nos sirven las leyes? Pues ya lo estamos diciendo también, ¿no? Es decir, si yo cumplo las leyes, hay una armonía, hay un orden, ¿ya? En la comunidad, en la familia. Si nosotros no cumplimos esa ley, pues nos va mal, hay desorden, hay caos. Entonces, las leyes ponen un orden para que nosotros, al ir respetándolas, pues hay una armonía entre nosotros. Si nosotros las respetamos, pues vemos cómo nuestra vida pues lleva un orden, y un orden en el cual nos trae paz, nos trae tranquilidad, nos trae felicidad, pero siempre y cuando cumplamos estas leyes, estas normas. Claro que también hay leyes, hay normas que a veces son injustas, ¿verdad? Y yo creo que tenemos también esa experiencia de vivir o tener esa experiencia que a veces imponemos o nos imponen algunas leyes que son injustas. Entonces, esas leyes, pues nosotros sí las vamos observando, vamos mirando, pues hay leyes que realmente no vienen de Dios y no nos otorgan esa armonía y no nos otorgan esa libertad. Entonces, a esas leyes, pues también hay que poner mucha atención, ¿verdad? Porque toda ley o toda norma nos deben de llevar a una mejor relación con las personas, a una mejor convivencia. También nos hacemos una pregunta: ¿qué significa la ley en la Biblia? Bueno, pues en las Sagradas Escrituras también ahí nos habla de las leyes. ¿De las leyes de quién? De Dios. También las comunidades, los pueblos en el Antiguo Testamento pues tenían sus leyes, las cuales se regían y todo eso, ¿no? Y nos hablan de muchísimas leyes, ¿no? De 600 y tantos preceptos que el pueblo tenía. Pero estas leyes, algunas, pues los mismos seres humanos las iban imponiendo porque para ellos veían que eran importantes. Pero si nos vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que había muchas leyes que eran injustas, ¿verdad? Si tú vas recordando las Sagradas Escrituras, pues te vas dando cuenta que hay unas leyes que a nuestra actualidad parecieran absurdas. Bueno, entonces, pues estas leyes vamos viendo que nos sirven para una mejor convivencia humana, ya que no se concibe la subsistencia de una sociedad que no esté organizada. Y nosotros nos damos cuenta que en nuestro hogar, desde nuestra familia, pues nuestros padres nos van imponiendo unas normas. Y normas, pues voy a mencionar muy prácticas, unas normas pues sencillas, ¿no? Por ejemplo, a la hora de llegar a casa, cuando salimos los hijos del hogar, que nos vamos al colegio, nos vamos a alguna fiesta o yo qué sé, pues los papás siempre nos dicen la hora que se llega a casa, ¿ya? Entonces, si nosotros violamos esas leyes, pues va a haber dificultades, va a haber problemas, ya no hay esa confianza, y si yo no obedezco esas leyes, pues entonces el mal va a ser para mí, ¿ya? Porque unos jovencitos de 12 años, de 13 años, pues no deberíamos, ¿verdad? O no deberían llegar a las 3 o 4 o al siguiente día, ¿ya? Porque ya estando donde tú te encuentras, pues puedes correr peligros. Entonces, pues por eso los padres ponen unas normas, unas leyes. Y también, así como los padres nos imponen ciertas normas, porque para ellos nos están cuidando, nos están protegiendo, pues nosotros debemos de respetar esas leyes, y así ellos cumplen otras leyes. Entonces, hermanos, pues vemos que toda nuestra vida hay normas que cumplir para el bien nuestro. Si nosotros en nuestra vida diaria y cotidiana, tú vas por la calle y hay unas normas que tenemos que respetar. Por ejemplo, al cruzar la calle, cuando está en verde, pues muy bien, pero cuando está en rojo, pues no me corresponde a mí.
¿verdad? Entonces, si yo me atrevo a cruzar, pues hay una gran posibilidad de que me atropellen. Entonces, yo por no respetar esas leyes voy a perder la vida, pues realmente, pues, ¿qué puedo pensar de mí? Pues entonces soy tonto, ¿no? Porque si ya me están explicando que esto lo tengo que respetar por el bien mío y yo aún así lo hago, pues es que estoy mal, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a encontrar? Pues la muerte o que me dañen. Entonces, pues vemos ahí, si mi padre en casa o mi madre en casa me dice que las drogas son malas y que traen grandes consecuencias, y yo me junto con mis amigos y digo, bueno, yo escuché que mi padre y mi madre dijo esto, pero yo veo entre todos mis compañeros, mis amigos, que pues, cómo lo disfrutan, cómo se alegran cuando fuman o inhalan, o yo qué sé, ¿no? Y yo digo, bueno, pues entonces no será tan malo, pues yo veo cómo se ponen en un tono, y entonces yo también hago esto, ¿no? Entonces pasa el tiempo y me voy dando cuenta que realmente pues esto no me lleva a algo bueno. Pero ya, fíjense, ya mis padres o la familia en casa ya me puso en alerta, ya me dijo cuáles son las consecuencias. Entonces, en casa, una norma, no se consume droga, no se consume alcohol, no se fuman cigarrillos, pero yo, si violo estas leyes, pues me estoy dañando a mí mismo. Pero fíjense, hay leyes, hay normas que algunas solamente me daño a mí mismo, pero también estoy dañando a la familia. ¿Por qué? Porque si yo caigo en el alcoholismo, pues entonces imagínense todo lo que el sufrimiento, la preocupación de mis padres, y tenerme que ayudar, tenerme que cuidar, porque pues no voy a tener un buen trabajo o voy a perder el trabajo. Entonces, por no obedecer, no respetar ciertas cosas, pues me va a ir mal, pero luego a veces también arrastro a la familia, destruyo el hogar por no cumplir estas normas, por no obedecer, por no escuchar este buen consejo que en la familia estoy recibiendo. Bueno, hermanos, pues nos vamos dando cuenta que realmente no podemos vivir una vida sin normas para el bien nuestro, y tenemos que respetarlas. A lo mejor algunas no nos gustan porque nos encanta vivir libremente y nos encanta hacer nuestra voluntad, pero hay que ser consciente, hermanos, gracias. Por eso nos dice el título de nuestro tema, el Espíritu Santo nos impulsa a decir sí. El Espíritu Santo me ayuda a descubrir las cosas que son un mal para mí. Y el Espíritu Santo me ayuda a tomar una buena decisión para mi bienestar, para mi felicidad y para esa buena convivencia con las personas que me rodean. Entonces, pues tengo que estar atento, ¿verdad? A la acción, a la luz, a las mociones del Espíritu Santo. Pero si no estoy atento y me dejo llevar por el impulso, por lo que la otra persona me empuja a hacer y me doy cuenta que no está bien, pues entonces voy a un camino falso, a un camino oscuro. Entonces por eso tenemos que saber escuchar, ¿verdad? Tenemos que saber poner atención a las normas de la vida, a las leyes de la vida. Entonces no vamos muy lejos, hermanos, meditemos un poquito en los mandamientos de la ley de Dios. ¿Para qué están esas leyes? Pues para el bien mío, para que yo sea feliz, para que yo no pierda esa gracia de Dios y alcance un día esa vida eterna, si yo las voy cumpliendo. Y a veces pensamos que las leyes de Dios son impuestas y son pesadas. No, si nosotros vamos meditando los mandamientos de la ley de Dios, nos vamos a dar cuenta que es por nuestro bien. Dios quiere que yo sea feliz, Dios quiere que yo disfrute aquí esta vida, pero esta vida como Él lo quiere, como Él lo manda. Pero no, si tú analizas los mandamientos de Dios y vas viendo en cuál estamos fallando, pues realmente vamos al caos. Vamos a la destrucción, no vamos a tener esa paz, esa felicidad o esa buena convivencia.
No, pero muchas veces pasamos de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces vienen a nuestro corazón y en la mente también, decimos, no, es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Y estamos en un grave error. Vamos a iluminar, hermanos, esta reflexión a la luz de la palabra para que nos demos cuenta qué nos dice el Señor. Y coge tus sagradas escrituras y nos manda a meditar el Salmo, no es preciosísimo el Salmo, y nos dice, escuchemos, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Fíjense lo que dice el salmista. Fíjense qué palabras tan hermosas. Dichoso el hombre. Bueno, pues felicidades a aquel hermano, hermana que nos está escuchando, que no va a reuniones de malvados. A veces nos juntamos entre las personas y no faltará alguien ahí que saque algo y diga, mira, pues vamos a hacer, yo hice esto, hice esta maldad, me vengué de esta manera, hice esto, hice el otro, y luego los demás aprobamos. Y luego los demás nos quedamos así como hasta admirados porque lo que ha hecho esta persona. Y uno dice, oye, qué buena idea me has dado, ¿no? Ahora yo también, lo que me ha pasado, lo que me han hecho, pues también voy a hacer lo mismo. Vaya forma de tomar ejemplo, ¿no? Entonces, que dice que no va a reuniones de malvados. O sea, no te sientes, hermano, con aquel que tiene tantas intenciones malas hacia la otra persona. No acudas a esas reuniones o no vayas con aquella persona que te dice, oye, vamos a hacer esto. Pero lo que la persona va a hacer es algo malo a alguien. Ni te sientes con ese grupo, con esas personas que les gusta despepitar la vida de los demás, pero de un plan malo, de un plan burlón, de un plan vengativo. O sea, mejor aléjate de eso o cambia de conversación. Porque poco a poco estamos dando esa puertita, estamos abriendo la puerta a que envenenen nuestro corazón. Y nos dice, ni sigue el camino de los pecadores. No sigamos el camino o las invitaciones de aquellas personas que nos invitan a hacer el mal. No escuchemos, no sigamos. Porque, hermanos, a veces hay curiosidad, a veces, bueno, a ver, vamos a ver, cuéntame, a ver, dime, a ver cómo esto. Y entonces estamos abriendo esa puerta al mal. Y estamos abriendo esas puertas de nuestro corazón a que nos entren esas malas palabras o malos ejemplos, ¿ya? Y luego nos quedemos con ellos. Y luego después nosotros también hacemos lo mismo. Entonces, aquí está diciendo el salmista, está diciendo aquí el Señor, dichoso, qué bueno, felicidades a aquella persona que no se sienta con los malvados, ni escucha las conversaciones, esas conversaciones destructivas, ¿ya? Se aleja mejor de ellos. No sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Muchas veces a lo mejor, hermanos, no vamos con esa intención. A lo mejor no vamos con esa intención, pero a veces te sientas con círculos de personas que a lo mejor tú no vas con esa intención, pero van surgiendo esas malas palabras, van surgiendo esas malas deseos a otras personas, esas malas conversaciones, esas conversaciones destructivas, y tú te quedas ahí a escuchar y también a opinar. Porque muchas veces eso pasa, también opinas, también apoyas, también das tu punto de vista. Oye, si tu punto de vista es poner a la luz de la palabra, corregir eso y decir que eso no está bien, pues quédate ahí. Pero si vamos a entrar en ese ambiente, en esa sintonía de tinieblas junto con los demás, pues yo creo, hermanos, que aquí el Señor nos está diciendo, aléjate, eso no está bien.
bien. Y entonces esta persona que no se deja imbuir por eso, dice, es aquella que en lugar de eso, de esas cosas malas, de esas intenciones, de esas invitaciones malas, de esas charlas destructivas, él mejor se queda meditando la ley de noche y día. ¿La ley de quién? La ley de Dios en su corazón. Y eso nos ayuda a dar un mejor testimonio de ese amor de Dios. Pero continúa nuestro salmo, dice, fíjense, aquí viene lo hermoso. Porque primero nos dice que dichoso, qué bueno aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, aquella ama de casa, aquel trabajador, aquel carpintero, aquel taxista, aquel mecánico, aquel que trabaja en una oficina y que tiene a su cargo personas. En lugar de todo eso, da buen consejo, anima, promueve, defiende, da buen consejo, pues felicidades. Y luego a continuación en el versículo 3 nos dice, wow, es como un árbol plantado junto al río. ¿Eh? Un árbol plantado junto al río, pues sabemos que no va a morir, que tiene la vida, tiene el agua fresca. Entonces es un árbol que no va a morir, es un árbol frondoso, es un árbol que siempre tiene vida, porque está plantado al lado de un río, de un manantial, vamos a decir. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo. ¿Quién es este? Pues es aquel hermano, hermana, hombre, mujer, joven, que su vida, su corazón está plantado, está unido a Dios. Y por lo tanto, hermanos, no puede ser contaminado. Aunque vea la contaminación, se dará cuenta, porque Dios no lo va a permitir. Y descubrimos aquí también que ese árbol, dice, da fruto a su tiempo. Entonces, esa alma que está unida a Dios va a dar buenos frutos. Buenos frutos, ¿por qué? Porque está su vida, sus raíces, su corazón, su mente está unida a la de Dios. Y va a ser un árbol frondoso, un ser bueno, un ser que cada persona que se le acerca, esa persona podrá dar unas buenas palabras, un buen consejo. De su corazón va a fluir algo bueno para el que sufre, para el que tenga que corregir, lo va a hacer, porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso, felicidades, ¿no? Todo lo que él hace, da buen fruto a su tiempo. Y luego nos dice la palabra de Dios, todo lo que él hace y tiene su follaje, siempre verde. Pues ¿cómo no va a tener su follaje siempre verde si se está alimentando de un agua pura y clara, no un agua contaminada? Y si tú y yo nos alimentamos de ese Dios a través, fíjense, de la Eucaristía, de la confesión, nos alimentamos de Él a través de la palabra de Dios, entonces, hermanos, pues vamos a hacer como ese árbol frondoso, siempre verde. Y dice, lo que hagamos o todo lo que hagas, te va a resultar. Todo lo que emprendas te va a ir bien. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer siempre va a ser algo bueno, no va a ser algo malo. Entonces te va a resultar bien, porque primero el Señor está contigo y tú permites que el Señor esté contigo y tú permites que el Señor lleve las riendas de tu empresa, de tu obra, de tu trabajo, de tu vida. Entonces, ¿cómo no va a haber buen resultado? Todo lo que emprendas lo vas a lograr. Va a haber buenos frutos, va a haber buen resultado. Y también nos dice en el versículo 4, y no sucede así con el impío. No va a suceder eso con el malvado. El malvado parece que todo le va bien, pareciera que le va bien. Porque a veces uno dice, mira esa persona que es tan mala y mira cómo le va bien en su negocio, lo que sea. Esperemos, hermanos, esperemos. ¿Ya? No te quedes mirando. ¿Ya? Tú sigue tu vida.
Si en tu vida tan sencilla, tan humilde o pobre también, tú ahí acógete a Dios, abre el corazón a Dios. Y lo sencillo que sea tu vida y lo poco que tú puedas hacer y tu pequeño negocio que tengas, si tú lo haces en el nombre de Dios, pues mira, ¿qué preferimos? ¿Tener un negocio que me vaya espléndidamente y que me esté cayendo el dinero y no sé qué? Creemos que ahí está la felicidad, pero no está ahí. ¿Verdad? No está ahí la felicidad en el tener, en lo material. La felicidad es más allá. Entonces, reflexionemos, hermanos, reflexionemos, porque dice así, esto no sucede con los impíos. La gente malvada, la gente que no deja que el Espíritu Santo le guíe, que el Espíritu Santo lo ilumine, que el Espíritu Santo le vaya indicando qué es lo que tiene que hacer, cómo es lo que tiene que vivir, que tiene que respetar las leyes de la vida, las leyes divinas de Dios para una mejor armonía en su vida. Si no se deja guiar por eso, pues no va a ser feliz, su vida va a ser un caos. Y nos dice, son como paja llevada por el viento. Pues sí, el viento nos va a arrastrar y nos va a destruir y nos va a lanzar lejos, ¿verdad?, de ese amor y esa presencia de Dios. Entonces culmina ya en el versículo 5 y nos dice, no se mantendrán en el juicio de los malvados, ni en la junta de los justos, los pecadores, ¿verdad? O sea, no podemos estar ahí con ellos, porque Dios cuida el camino de los justos. Por eso, ven, lo está diciendo, el Señor cuida de nuestra vida, cuida el camino de aquel hombre o mujer que se esfuerza, que lucha y que a lo mejor no tiene para comer, pero a lo mejor llega al grado de pedir, y si pide con respeto, le darán. Y no va a hacer ocasión de arrebatar, porque está viviendo un momento duro y difícil, no, pedirá. Y si clama a Dios, Dios le dará lo que necesita. Por eso dice, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malvados. Entonces aquí vemos, pareciera que aquí que Dios va a destruir. No, Dios no destruye. Por ese camino de tinieblas en el cual yo voy, ¿verdad?, pues voy a ser destruido, pero voy a ser destruido por mí mismo, porque yo así lo he querido, no porque Dios lo ha querido así. Por eso, hermanos, la palabra de Dios nos invita y nos dice, dichoso el hombre que su gozo está en la ley del Señor. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Por eso tú y yo somos invitados a poner atención en esta ley de Dios. ¿Qué nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica? Como nos dice nuestra reflexión, el tema de hoy, en el número 1706, dice, mediante su corazón el hombre conoce la voz de Dios. Entonces, hermanos, nosotros conocemos la voz de Dios. O sea, tenemos la gracia de percibir, de escuchar la voz de Dios. O sea, Dios no nos abandonó, no nos dejó a nuestra suerte, no. Dice que por la razón nos dio capacidad, por eso a través del Espíritu Santo, a través de los 7 dones que recibimos, tenemos esa capacidad de percibir, de descubrir la voluntad de Dios. Dice, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. O sea, hermano, y tú lo sabes, hermano, ¿cuántas veces, a veces, sabemos que estamos haciendo el mal, y lo sabemos, somos conscientes, y aún así lo hacemos? Y ese es más grave, porque conscientemente sé que estoy haciendo el mal y aún así lo hago. Eso es más grave. Entonces, todo hombre debe seguir la ley
que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. Tenemos una conciencia y esta conciencia también nos dice, porque en la conciencia está la fuerza del Espíritu Santo y nos dice también, sabemos, nos ayuda a descubrir que esto está mal. Habrá algo que a lo mejor no somos conscientes y no sabemos que estamos haciendo el mal, pero son contados, hermanos. Sabemos cuando estamos haciendo el mal. Entonces dice, el ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Vemos cómo el Señor no nos abandona, nos capacita para descubrir, ¿verdad?, cuando el mal nos acecha. Y en el número 1707 nos dice del Catecismo de la Iglesia: el hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad. Entonces, sí, el maligno nos acecha. Y el maligno quiere que siempre hagamos su voluntad. Pero aún esto, el Señor nos ayuda. Nos ayuda si nosotros lo queremos. Pero aquí nos está diciendo en este número que el hombre persuadido por el maligno abusó de su libertad. Y muchas veces, hermanos, abusamos de nuestra libertad. Abusamos abusamos de los demás. Y también abusamos de nosotros mismos, sin darnos cuenta. Abusamos de nosotros mismos, nos destruimos a nosotros mismos. Dice, desde el comienzo de la historia, desde el comienzo de la historia, el hombre, pues muchas veces preferimos hacer nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Pero hermanos, pensamos que Dios, sí, sabemos que Dios es misericordioso, pero Dios es justo. Y a veces dejamos como a un lado la justicia de Dios. No, es que Dios no me va a juzgar, no. Dios juzga. Y es que el infierno no existe. No, sí existe el infierno, hermanos. Pero ¿cuándo nos vamos a enterar? ¿Cuándo vamos a palpar realmente? Esperemos cuando nos llegue el momento de la muerte. Ahí nos vamos a enfrentar y ahí vamos a descubrir que realmente el infierno existe. Pero claro, como todavía no llegamos a ese paso, pues por eso nos fiamos y nos confiamos y queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces, esto nos dice el Catecismo: sucumbió a la tentación y cometió el mal. Y eso es lo que nos pasa cada día, hermanos. Sucumbimos a nuestras tentaciones, caemos, hacemos el mal y somos como esa perla preciosa para Dios. Pero nos dejamos pisotear, ¿verdad? Porque queremos disfrutar según de nuestra libertad, ¿verdad? Y no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí recordemos, hermanos, que si nuestra vida permitimos que nuestra humanidad, nuestra alma, nuestro ser se una al Señor, pues entonces vamos a ser como esos árboles frondosos, ¿verdad? Y vamos a tener esa alimentación, esa savia, esa agua pura que nos ayudará a dar buenos frutos a su tiempo. Y daremos frutos buenos. Entonces, rápidamente nos dice en nuestra reflexión en Gálatas, capítulo 5, podemos descubrir aquí cuáles son los frutos que debemos de dar. Por si no lo sabes, hermano, pero si tienes tus Sagradas Escrituras, búscala y está en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25. Y ahí están los frutos que tú y yo tenemos que dar, porque estos frutos dice la Sagrada Escritura:
En el 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es, escuchemos, caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Fíjense, estas son cosas que no condena ninguna ley. ¿Qué ley puede condenar a alguien que es caritativo, que es alegre, que transmite paz, que pone paz donde hay división? ¿Qué ley hay contra aquella persona que es comprensiva, que es amable, que es fiel? ¿Qué ley hay contra esa persona? Entonces, hermanos, esta es la invitación del Señor. Y estos son los frutos que tenemos que dar, que tenemos que vivir cada día. Si estamos procurando dar estos frutos, ya yo árbol, ya estoy cerca del manantial, ya estoy en el manantial, pero en el manantial de Dios. Y entonces podré dar estos frutos. Entonces, hermanos, dice en Romanos capítulo 8, versículo 12, nos dice, no vivamos, hermanos, según la carne. No vivamos según la carne, porque según la carne, si vivimos según la carne, según nada más lo que yo deseo, lo que yo quiero, y todo lo quiero para mí, y todo, por eso destruyo, por eso mato, porque soy un gran egoísta, y todo lo quiero para mí, porque quiero que todo lo que está a mi alrededor me satisfaga mi vida. Todo lo que se mueve me den lo que yo quiero. Pues no, hermanos, eso nos lleva a las tinieblas, eso nos lleva a la destrucción y no somos felices, no vamos a ser felices. Entonces, esta es la invitación de nuestro tema. Por eso el Espíritu Santo nos recuerda, nos impulsa y el Espíritu Santo nos ayuda a cumplir esta ley de Dios, a vivir esta ley de Dios, a acoger la ley de Dios, y por eso le decimos sí a Dios. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Soy débil, soy frágil, pero Señor, con tu ayuda sé que puedo. Por eso, hermanos, nuestra invitación es reconocer a ese Espíritu Santo que nos capacita, y a través del Espíritu Santo recibimos esa gracia para hacer la voluntad del Señor. Culminamos respondiendo con la vida. Hay una pregunta que dice, ¿qué clase de árbol quiero ser? Pues, hermano, ahí está. Si queremos ser un árbol plantado lejos del agua, lejos del manantial, lejos de Dios, pues nos vamos a morir. Vamos a quedar secos. ¿Verdad? Vamos a quedar mal. ¿Verdad? ¿Y qué se hace con el árbol seco? Se quema. Entonces yo creo que nadie de nosotros quiere terminar mal. Nadie de nosotros quiere que al final de su vida pues se encuentre con un vacío y en un mundo o en un estado sin Dios. Creo que nadie queremos eso. Bien, ¿estoy dispuesto a dejarme instruir por el Espíritu Santo de Jesús? Pues bueno, ese es el trabajo tuyo y mío. ¿Verdad? ¿Estoy dispuesto a dejarme instruir, a dejarme guiar? ¿En dónde quiero hundir mis raíces como discípulo de Jesús? ¿Dónde quiero hundir mis raíces? ¿Dónde quiero que mi alma se dirija? Si yo quiero hundir mis raíces en el placer, en el libertinaje, en gozar de esta vida, todo lo que me ofrece esta vida, hermanos, pues estamos perdidos. Pero si mi raíz, mi vida, mi alma, mi ser, mi mente, mi fuerza, la uno al Señor Jesús, pues entonces voy hacia la vida plena. ¿Cómo manifiesto la vitalidad que me da el Espíritu
Espíritu Santo? Bueno, pues tú y yo tenemos ahí un trabajo y que el Espíritu Santo nos ayude a acoger esta ley de Dios y a decirle sí a Dios. Sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, yo te doy gracias por esa presencia viva del Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo nos ilumina, nos recuerda, nos impulsa, nos motiva a hacer tu voluntad, porque el Espíritu Santo es esa luz que nos conduce a la verdad. Y el Espíritu Santo nos ayuda a no caer en las tinieblas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumina a tantos hermanos nuestros que probablemente se encuentran en las tinieblas, pero que por el amor y la misericordia de Dios pueden salir de ello si abren su corazón a tu palabra. Damos gracias a María, nuestra Madre, la modelo de amor y de fidelidad, mujer que acogió la ley de Dios y que la supo vivir. Pues María, a tus manos encomendamos nuestra vida para que nos ayudes a escuchar, que nos ayudes a saber decir sí a la voluntad del Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, no olvidemos, hundamos nuestras raíces en el Señor y el Señor nos dará la paz y la armonía para vivir unos con otros. Que tengan un hermoso día y que el Señor los bendiga.